Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacionales WICS, Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Bienvenido a todos aquellos que nos siguen prácticamente en todo este ciclo de conferencias de distintos lugares de Sudamérica y Latinoamérica, también de Europa. Prácticamente en este ciclo de conferencias, como siempre lo comento, fue un ciclo abierto donde se presentaron cerca de 300 ponentes, conferencistas internacionales de prácticamente 23 países, y hemos elegido a 50 de ellos, 40 este año y otros 10 que seguramente tendremos otros 5 más, 15 más para el año que viene, para cerrar este ciclo y comenzar otro ciclo nuevamente. Me presento, soy el ingeniero Jorge Castellón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional WICS y director de la red Alumni Futuro Bayou Global. Para poder conocernos, aquellos que es su primera vez que participa, una pequeña introducción de nuestra universidad. Para esto quiero mostrar un video que de alguna manera da el contexto de cómo... UICS, Universidad de Investigación e Innovación de México. UICS, la Universidad del Futuro. Hace prácticamente WICS tuvo un relanzamiento de universidad. WICS es la unión entre la Universidad Unicón de México y la empresa, el Networking Internacional y Global Core, donde prácticamente se relanza la universidad digamos, teniendo en cuenta la problemática que estamos enfrentando de un mundo de cambios exponenciales y que no podíamos hacer más de lo mismo. Entendimos que la educación estaba en decadencia y la formación de profesionales no estaba formando los profesionales que el mercado estaba necesitando, el mercado o las profesiones del futuro. Así es que nace WICS, y WICS nace bajo un concepto y que nosotros es una palabra mágica: innovación. WICS es la Universidad de Investigación e Innovación de México. Tomamos la innovación como un recurso inagotable y nos definimos de alguna manera como una universidad innovadora y disruptiva, porque hemos pateado el tablero y miramos con una mirada prospectiva el futuro del planeta. Nos alejamos del concepto o el verbo planear, sino que, digamos, de alguna manera co-creamos los futuros con nuestros estudiantes y las investigaciones para poder delinear los caminos que nos lleven a esos futuros que estamos co-creando. Por otro lado, decimos que somos una universidad descentralizada y autónoma, porque prácticamente siendo virtuales nos permite tener lo mejor de Iberoamérica en cuanto a tutores y profesores. Y desarrollamos programas a medida de todos los países que estamos en este momento. En este caso, en el área de posgrado, que es lo que hemos desarrollado, decimos que WICS es la Universidad del Futuro y tenemos 4 programas: el doctorado en Educación e Innovación, el doctorado en Dirección de Proyectos, el doctorado en Economía y Finanzas y el doctorado en Administración de Empresas. Y 2 maestrías: la maestría en Educación y Tecnología Digital y la maestría en Gerencia Hospitalaria. Para poder entender digamos, el centro, el core business de nuestra universidad, tenemos que entender su ADN. Lo dividimos en 2 partes. Definimos que somos una universidad que piensa la innovación como un recurso inagotable y que rechazamos el rol pasivo, así de lleno, y elegimos ser parte de las soluciones que ayudan a resolver los problemas sociales y ambientales. Por eso nos hemos dedicado fundamentalmente a doctorados que generan investigación, donde dentro de nuestro entorno y buscando el mismo comportamiento de nuestros estudiantes, definimos como una comunidad de hacedores, una comunidad de innovadores, una comunidad de que no se puede quedar quieta, una comunidad vibrante e inclusiva. Pero también decimos que desconocemos el futuro. Pocos pueden decir que conocen el futuro en este momento, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas. ¿Para qué?
para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Y en esto nos enfocamos para preparar a nuestros alumnos. Como no conocemos las profesiones del futuro, es decir, los preparamos para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo y eso es lo que nos centramos. Por eso decimos que en WIC somos una puerta al futuro. En este caso, nuestra universidad prácticamente tiene en 22 países hoy estudiantes de posgrado. Digamos, nacemos, o el relanzamiento del área de posgrado es el 14 de agosto del 2022 en Ecuador, en un Open Day que desarrollamos en el Hotel Swissotel, y luego desarrollamos el lanzamiento en Colombia y Centroamérica, enfocándonos en Bogotá, con un Open Day también en el Hotel Capital de esa ciudad el 30 de marzo del 2023. Hoy, prácticamente un año y meses, somos 1.240 alumnos. Si sumo ahora la gestión que estamos cerrando en este momento, vamos a llegar a 1.400, 1.500 en 22 países. 90% doctorado, 10% maestrías. Una fortaleza muy importante de nuestra universidad, la red Alumni Futuro, es una red alumni que trabaja en estas habilidades emergentes y el empoderamiento personal. La idea es, por ejemplo, esta serie de programas que tenemos, como por ejemplo el ciclo de conferencias, como le contaba antes, o las masterclass, que son mesas redondas de 4 o 5 profesionales a debatir un tema determinado, o el ciclo Pensadores del Futuro, donde traemos futurólogos a hablar de lo que se viene. O, por ejemplo, otro programa es el Centro de Empleabilidad y Bienestar en el Trabajo. Para nosotros la felicidad en el trabajo, la felicidad en la vida de nuestros alumnos es fundamental. Por eso este censo que trabajamos e investigamos cómo es este bienestar que tienen en el trabajo para poder compartirlo con ellos. Desarrollamos un programa compañero que es la personalización de la despersonalización de lo virtual. Esto tiene que ver con que incentivamos el encuentro físico o virtual, depende de dónde estén las ciudades. Otro tema importante o diferencial de nuestra universidad, para nosotros es fundamental la familia en toda actividad que hagamos. Por eso en el acto de bienvenida nuestros alumnos los invitamos con la familia. Prácticamente el 60% de los alumnos que están en el acto de bienvenida va con su familia, porque tenemos actividades como la cápsula del tiempo, que es un taller de mapa de sueños, o las Olimpiadas Trivial Game, que es un juego de cultura general donde compiten familias de distintos lugares. O, por ejemplo, el programa de incubadora de emprendimiento, donde todos aquellos alumnos que de nuestra universidad que tengan un emprendimiento pueden presentarlo, pueden encontrar su angel inversor, o bien su partner, o bien tener en la mesa de trabajo información. La bolsa de trabajo es otra área importante, como la red de networking internacional, que es un evento que hacemos por año, también enfocado en los emprendedores. Por otro lado, el tema del campus de entrenamiento Yo como Marca. Este campus de entrenamiento es un campo de 2 meses, donde trabajamos en todo lo que tiene que ver el descubrimiento del quién soy, digamos, fundamentalmente desarrollar con nosotros lo que es el propósito de vida, fundamentalmente en el Ikigai, y trabajamos con neurociencias, trabajamos con programación neurolingüística, trabajamos con herramientas de investigación digamos, de la persona. Por otro lado, también hemos desarrollado ya este año el hackathon, vamos a usar, esto lo hemos hecho en Ecuador. Vamos a desarrollar un Hackatech Education Week. ¿Qué es un Hackatech? Es un juego de roles donde trabajan equipos digamos, sobre un tema determinado, sobre un problema del planeta, en este caso la educación, en 48 horas seguidas para resolver con un proyecto un problema determinado de la educación. Esto es un trabajo que vamos a hacer a nivel Latinoamérica, en todos los países donde estamos. Está también el tema de innovación, este foro de innovación que vamos a hacer en el 2024, donde vamos a trabajar con, digamos, grandes innovadores de toda Latinoamérica para poder mostrar a nuestros alumnos por dónde pasa todo el tema de innovación. Y por último, para poder entender, la universidad es el testimonio de Carolina Herrera, la magíster Carolina Herrera, doctorante, el doctorado de dirección de proyecto, que nos cuenta su experiencia en nuestra universidad. Soy Carolina Herrera Solera, colombiana, nacida en la ciudad de Montería, Córdoba, y actualmente me desempeño como gestora territorial del programa Jóvenes en Acción. Para mí es increíble poder contar con docentes de diferentes lugares del mundo que hablan mi mismo idioma, que están altamente capacitados,
con la experiencia, con el conocimiento para la educación del futuro. La plataforma es bastante interactiva. Las personas que trabajan en el tema de soporte académico y técnico son personas que realmente están motivadas por solucionarnos lo más pronto posible. Para mí el diferencial es el modelo educativo. Pensar disruptivo, pensar hacia el futuro, pensar en que la educación cambió y que la educación requiere de profesionales que nos adaptemos a las realidades. Agradezco a la universidad por mostrarme esa visión de lo que es la educación, pero también por hacerme parte de una comunidad de innovadores. Todos aquellos que quieran saber más sobre la universidad, wix.edu.mx, y ahí pueden encontrar todo lo que necesitan, inclusive poder generar un ticket de información para poder cursar alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos de lleno. Hoy es un día muy especial para mi persona porque quien está como conferencista, el licenciado Germán Gustavo Beines, un amigo personal, un facilitador increíble, un maestro. Para mí es un maestro porque me dio mucha información y mucho de lo que hoy soy se lo debo a él. Él va a hablar sobre educación y agilidad emocional inteligente. Para poder conocerlo, vamos a hacer una pequeña semblanza de este gran personaje que es Gustavo Beines. Licenciado Germán Gustavo Beines, comunicador social por formación, productor televisivo, es consultor facilitador certificado, conferencista internacional y comunicador social desde hace más de 3 décadas. Está dedicado a la investigación y el desarrollo del potencial humano. Es fundador y director de Big Bang Business Group, docente en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Ha trabajado con más de 30.000 personas en diferentes empresas multinacionales. Formado en el programa de entrenamiento de Insight Seminars y en la Universidad de Santa Mónica, hoy es uno de los 13 facilitadores certificados de habla hispana y portuguesa de Seminars Insight. Se ha dedicado en los últimos años a formarse e investigar sobre el comportamiento específico como la procrastinación y acaba de publicar su primer libro, Andá y hacelo. Bien, y ya antes de darle el paso, quiero comentarle que todas las preguntas se van a hacer por el chat de preguntas y respuestas. Yo tomaré las más conducentes y se las haré a nuestro invitado. Germán, un placer, un honor, amigo, bienvenido. Hola Jorge, gracias por la presentación, gracias por el enorme trabajo que estás haciendo con Wix. Te conozco, nos conocemos hace muchos años y yo te he visto sembrar estas semillas de la educación y la conciencia a lo largo de toda tu vida. Y hoy estoy feliz y honrado de poder ser parte de este ciclo. Así que gracias por la invitación, gracias por todo lo que estabas diciendo. Me honra a mí también ser parte de tu camino como que vos seas parte del mío. Sos un gran maestro para mí y también lo sabes. Y no, gracias a vos. Dejo de compartir, yo ya dejé de compartir y te dejo la pantalla para ti. Vale, yo voy a poner entonces la pantalla mía y vamos a comenzar con el concepto del día de hoy, que tiene que ver con lo que es, no sé, creo que todavía no estoy, dame un segundo, sobre lo que es, tengo que poner aquí, share, un segundito, agilidad emocional, ok, desde aquí sí, vamos a ver. Ok, asumo que ahí sí están viendo mi pantalla. Y quiero traer un poquito a reflexión lo que estamos viendo el día de hoy y por qué la educación necesita tener de este concepto de lo que llamamos agilidad emocional. Este concepto, la verdad que lo acuñé hace un tiempo atrás y me hizo mucho sentido, porque durante muchos años hablamos de lo que era la inteligencia emocional, desde lo que tiene que ver con Daniel Goleman y todo su desarrollo, que fue una cosa extraordinaria y marcó para mí una punta enorme en el planeta. Y una cosa es tener el concepto y otra cosa es llevarlo hacia adelante. Y con el tema de la agilidad emocional e inteligente, lo que buscamos es dar un paso más en esa dirección, que es poder tomar todo ese conocimiento que tenemos
y poder llevarlo justamente hacia el lugar de donde podemos aprovechar esa energía en particular, que es lo que nos produce la emoción, llevarla conducentemente hacia un lugar en el cual podamos crear un resultado concreto y tangible para cada uno de nosotros. Voy a avanzar con esto, ya nos presentamos, ya me conocieron. Yo llevo ya más de 30 años en el campo de desarrollo personal. He tenido la bendición de estar, como decían en el video, con mucha gente, en muchas empresas, en muchos países, siempre desde el área educativa, que es mi expertise. Y desde el lugar que yo lo trabajo y siempre lo comento, la educación para mí viene desde un concepto muy básico que es casi definitorio de lo que es la etimología de la palabra. Y me gusta a mí comenzar siempre con esa idea. La palabra educación, según yo lo entiendo, viene del latín, que tiene dos raíces. Una es educare y la otra es exducere. Educare significa más o menos hallar respuestas que están ocultas. Exducere significa más o menos sacar a la luz aquello que está en la oscuridad. Y eso es lo que hacemos en un proceso de toma de conciencia de agilidad emocional, que es sacar a la luz respuestas que están dentro de nosotros, sobre las cuales experimentamos normalmente la consecuencia, mas no tenemos conciencia de cómo es el proceso. Y si yo no tengo conciencia de cómo es el proceso, las cosas me suceden. Me doy cuenta cuando ya la cosa explotó, cuando ya la consecuencia está frente a mí, y se me hace mucho más difícil en ese momento reencauzar el poder que tiene esa energía y dirigirlo hacia un propósito mucho mayor para mí. Entonces, la agilidad emocional inteligente tiene como concepto básicamente esa idea, que es darme cuenta de lo que está sucediendo conmigo, pero a la vez tener la habilidad de poder dirigirlo proactivamente hacia aquellas cosas que yo quiero para mí. Si lo ponemos como definición, la definición que me gusta poner a mí es esta que tenemos acá, que dice que es la agilidad emocional inteligente, es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer, administrar y aprovechar, ahí está la cuestión, nuestras respuestas emocionales en forma consciente y en favor de un resultado deseado. ¿Por qué hago énfasis en el tema de aprovechar? Porque si vamos a la definición técnica de lo que es la inteligencia emocional, habla básicamente de reconocer y comprender, que es el proceso inicial, que es la toma de conciencia, básicamente. Ahora, una cosa que yo insisto mucho, y esto lo aprendí hace mucho tiempo, pero lo confirmé profundamente en los últimos años trabajando sobre la conducta de la procrastinación y viendo cuáles son las cosas que hacen que las personas, como yo, ¿sí?, dejemos todo hacia último momento. Y la verdad que me puse a investigar para mí y se me abrió un mundo extremadamente espectacular de entender que y de comprender realmente y aprender conmigo que este mundo físico no reconoce mis buenas intenciones, reconoce acciones. Entonces, si yo tengo una toma de conciencia, tengo una consideración muy grande hacia eso, me doy cuenta de algo adentro mío y no hago nada en dirección hacia eso, este mundo físico por lo general no se entera de ese upgrade que yo estoy teniendo conmigo, que puede ser cotidiano, pero que en el mundo físico no se ve. ¿Por qué? Porque las acciones que sigo haciendo son exactamente las mismas. Y esto no lo dije yo. Esto lo dijo Albert Einstein hace muchos años. Él dijo que ningún problema se puede cambiar en el nivel de conciencia que fue creado. Si querés hacer algo o si querés obtener un resultado distinto, necesariamente tenés que hacer algo distinto. Y ahí vamos con esto de la agilidad emocional inteligente. Mi oportunidad de aprovechar este impulso de lo que es mi conciencia emocional y ponerlo al servicio justamente de qué, de esta oportunidad de crecer. ¿De dónde viene esto de la agilidad emocional? Viene para mí de los muchos años de estar trabajando conmigo y darme cuenta que en esto también de la procrastinación y dejar las cosas para después, yo me había hecho experto en mi vida en complicar las cosas. Y lo estábamos escuchando recién a Jorge en la introducción y todo lo que viene con el nuevo mundo que llega, con la necesidad de ser disruptivos en el pensamiento, de crear nuevos escenarios, de reentender todo lo que está pasando, de reaprender, porque como decía Jorge, el mundo está en un momento exponencial. Y si no tenemos la capacidad de subirnos a esa ola,
nos va a pasar por encima. ¿Qué fue lo que yo me di cuenta conmigo? Que procurando entender cómo las cosas sucedían, me fui quedando por el camino. Procurando entender hasta incluso muchas veces el proceso, pasaba algo interesante. Una vez que yo creía que lo entendía, el proceso no existía más. Entonces es una cosa que me iba dejando cada vez más atrás. El concepto de agilidad emocional para mí parte de esta premisa. Es tiempo de soluciones simples. Hoy, si quieres ser disruptivo, sé una persona simple. O sea, la simpleza es profundamente disruptiva para mí en este momento. Y como todo proceso de agilidad, tiene un manifiesto que lo sostiene como base fundamental para esto. Muchos de ustedes seguramente ya están, asumo esto, pero puede ser que no, pero calculo que sí, por el nivel de audiencia que tenemos y el espacio en el que estamos. Muchos de ustedes tal vez trabajan ya en sus áreas cotidianas con metodologías ágiles, y el proceso de Agile surgió hace bastante tiempo ya como nuevo concepto y revolucionario. ¿Verdad que surge en el área de IT? Si hay gente de IT acá, lo debe tener mucho más claro que yo posiblemente. En el año 2001 en Utah se juntaron unos 17, casi una veintena de personas de IT, creando la oportunidad de tener una nueva forma de desarrollar lo que era la industria para ellos, y crearon lo que fue el primer manifiesto de agilidad, que para aquellos que saben tenía básicamente 4 partes básicas, que era: ponemos al individuo por encima del proceso y las herramientas, ponemos el software funcionando por encima de la documentación permanente y estar todo el tiempo buscando la prueba de la documentación, y queremos mucho más en la colaboración con el cliente que en la negociación contractual, y buscamos tener respuestas permanentemente antes que apegarnos al plan que había sido desarrollado. Eso fue básicamente el concepto. Creado ese concepto, ¿sí? Yo dije, ¿qué pasa entonces con el universo interno que tenemos nosotros? Porque afuera es muy fácil de verlo, o afuera puede ser muy razonable, y de hecho esto dio la oportunidad de crear enorme cantidad de metodologías ágiles. Hoy hay básicamente 7 que están funcionando. Tal vez Kanban sea la más parecida, la más utilizada para muchos, o el Scrum para muchos. Pero digo, ¿cómo va esto adentro de nosotros? ¿Cómo lo vemos esto adentro de nosotros? Y ahí comencé a observar que la única forma de poder acercarme conmigo al sistema de agilidad emocional era tener también conmigo una oportunidad de crear algunas bases internas, que yo lo terminé llamando lo que es nuestro manifiesto de agilidad emocional inteligente. Y tiene también, al igual que el manifiesto que tenía el proceso de agilidad en IT, está basado en 4 puntos. El punto número 1 del manifiesto es personas también. Valoramos a las personas por encima de sus respuestas emocionales propias y ajenas. Un punto acá, un punto aquí para detenernos en este lugar. Obviamente, lo sustancial de esto es valorar a las personas por encima de su respuesta, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando las emociones se disparan, cuando hay un conflicto, por lo general puede ser en un espacio educativo, o en una empresa, o en una familia, o con una relación, con lo que sea que está pasando, lo primero que choca, ¿sí?, entre las personas son las opiniones, y las opiniones disparan las emociones, y cuando la emoción está disparada y el conflicto está creado, viene la respuesta natural, porque tu cerebro te lleva a responder naturalmente de esa manera. O sea, hasta el punto en el cual a mucha gente, como decimos aquí en Argentina, yo estoy en Buenos Aires ahora, se te suelta la cadena, ¿sí? Es como que te vas y las emociones te jalan, te llevan, y se conoce como un secuestro amigdalar. Tu amígdala te secuestra en alguna medida, y tu neocórtex queda por un rato así como desconectado, hasta que de vuelta la conciencia se retoma, y te vas a preguntar cosas como ¿qué dije? O ¿cómo hice esto? ¿Cómo llegué a esto? Qué loco. Pero bueno, no importa. Entonces, si nosotros nos quedamos en la respuesta emocional y nos quedamos tocados y resentidos por esa respuesta emocional, ¿sí?, estamos perdiendo de vista lo más valioso que tenemos ahí enfrente, que son las personas. Entonces, por encima de cualquier respuesta, como punto fundamental, valoramos las respuestas. Y hablo de respuestas propias, naturalmente conmigo, y ajenas. ¿Qué llamo yo una respuesta emocional ajena? Aquella que yo entrego
a través de un comportamiento adquirido o imitado, que son como la mayoría de los comportamientos que tengo, de los cuales no tengo conciencia, porque las respondo así porque los vi en otros, de alguna manera, y otros pueden ser un abanico enorme. Por eso ponemos así simbólicamente respuestas emocionales propias y ajenas. Este es el punto 1 del manifiesto. El punto 2 de este manifiesto: mantenemos el amor y la neutralidad por encima de los hechos o las evidencias del caso. ¿Qué te quiero contar con esto? Cuando estamos en este momento de la ebullición emocional, cuando la cadena está suelta, cuando ya se desató, cuando te estás jalando el perro, en vez de vos sostener el perro por la calle, a mí me gusta mucho hacer el ejemplo de las emociones como esos perros grandes, enormes, esos mastines que pesan por ahí 70 o 80 kilos. Si vas por la calle y ves una persona paseando un perro de ese porte, podés ver dos escenas diferentes. Podés ver un perro que pasea a un hombre o un hombre que pasea a un perro, ¿sí? Las emociones son así, son el perro que nos pasean y muchas veces nos jalan y nos llevan y me cuesta controlar. Cuando eso sucede, el gran desafío es mantener la neutralidad y el amor por encima de todo lo que te va a evidenciar, demostrarte que tenés la razón en lo que está pasando. Porque, ¿qué pasa? En el concepto de esta disputa emocional de la que estamos hablando, cuando el choque se produce, es porque hay opiniones confrontadas, opiniones que yo llego a ese resultado en base a mi análisis, en base a toda la configuración que tengo, en base a mi historia, en base a todo lo que yo veo, percibo, detecto, analizo y llego a una conclusión de que las cosas son como son porque ya las analicé y está todo bien. El asunto es que en ese momento que yo hago ese proceso, automáticamente pienso que sé lo que está pasando. Esto es así. ¿Por qué? Porque ya lo analicé. Lo cual no tiene nada de malo, porque para vos puede ser así. Lo que sucede es que cualquier persona a tu alrededor puede estar mirando en la misma escena, puede hacer un análisis interno en base a su historia, sus paradigmas, sus creencias, sus experiencias de vida, su entorno, lo que fuera, whatever, y llegar a una conclusión completamente distinta a la que tú tienes. Lo cual tampoco tiene nada de malo. Es una persona diferente, puede verlo diferente. Y automáticamente también va a pensar que está en lo correcto, que tiene razón porque es su análisis. Lo cual tampoco tiene nada de malo. ¿Hasta cuándo? Hasta que esas dos opiniones se confrontan. Y es, no es como digo yo, no es como digo yo, no, tú estás equivocado, no, tú estás equivocado, no estás viendo esto, no es que tú no ves esto. Y ahí comienza la discusión. Cuando yo pierdo la neutralidad y me cierro a un extremo que es un punto de vista. Normalmente las personas actuamos de esa manera, insisto, eso no es bueno o malo, pero ¿qué pasa? Me aleja bastante de crear un espacio de aprendizaje, me aleja bastante de crear un espacio de concordia, de crecimiento, y cuando yo me alejo de ese lugar, después toda mi parte que tiene que ponerse al servicio de crear un resultado distinto está anulada porque está secuestrada. Entonces, como segundo punto de este manifiesto, honramos y mantenemos por encima de todo el amor y la neutralidad, aunque las evidencias nos digan que tenemos razón, aunque la evidencia me diga que es como yo, ahí me toca elegir. Y ahí elegimos con grandeza, tener de razón o abrirme a un espacio mayor, donde puede incluir también otras razones que desde otros lugares también pueden verse como razonables. Ahí está el momento de aprender sobre agilidad emocional inteligente. El tercer punto de este manifiesto que tenemos siempre con nosotros es: valoramos por encima de todo la elección de la búsqueda de la felicidad como proceso consciente antes que tener la razón. ¿Por qué te digo esto? Porque los entornos felices producen mucho mejor que los entornos rígidos y los entornos donde hay conflicto o tensión. Tan simple como eso. ¿Por qué es importante ser emocionalmente ágiles? Porque podemos crear estructuras ágiles. Tan simple como eso. Si estamos trabados en un lugar y estamos pesados, ese mismo peso lo arrastramos a toda la estructura, ya sea profesional, ya sea educativa, ya sea comercial, ya sea familiar, lo que sea. Esa pesadez y esa traba de engranajes se suman a esa dinámica de ese proceso. Entonces, ¿cómo salimos de ese lugar? ¿Cómo nos movemos a un espacio mucho más, si lo quieren ver así, razonable en este espacio? Es tomando una elección. ¿La elección de qué? La elección que yo digo siempre cuando estoy en un seminario y tengo la oportunidad de contarlo, para mí es una elección básica para los seres humanos. Y es preguntarte de corazón, ¿qué prefieres en tu vida? ¿Tener la razón o ser feliz? Y te dejo esa pregunta y no me la respondas. Quiero que te quedes con ella y la pienses.
Porque normalmente las personas me responden, ser feliz. Pero como digo yo, que es a mi manera y como tiene que ser, con la forma correcta de hacerlo. Y cuando entro en ese lugar, que mucha gente entra en ese lugar, automáticamente me estoy cerrando a otras oportunidades, a otras perspectivas, a otras chances de ver las cosas diferentes, y empiezo a pensar que yo tengo de vuelta la razón y vuelvo a ese punto de contracción, que no es que sea malo, es contracción. Y donde hay contracción no hay disrupción, hay simplemente resistencia y aquietamiento, hay parálisis y hay pérdida de valor. Entonces, ¿qué hacemos? Valoramos en este tipo de procesos la búsqueda de soltar esa razón de alguna manera e ir por algo que te haga sentir realmente feliz y te va a permitir desarrollarte, te permita desarrollarte en un ambiente externo e interno en el cual sientas el agrado de estar ahí. Cuando estoy en un ambiente agradable para mí, donde yo soy agraciado y puedo agraciar también a otros, es donde crecemos y aprendemos. Y finalmente, el último punto de manifiesto es que valoramos la resiliencia, la presiliencia y la toma de riesgos y la apertura de las relaciones antes que el apego a cómo las cosas deberían ser. Y esto va muy ligado a todo aquello que venimos diciendo. Una vez que entramos en estos procesos de detonación emocional, si querés verlo de alguna manera, hay una forma de salir de eso, que es personas que son resilientes, tienen la capacidad, frente a circunstancias que son desafiantes en su vida, sacar valor de eso, ponerse de pie y aprender. La presiliencia, que es un concepto que yo estoy desarrollando y estoy trabajando sobre él, es una cosa distinta. La presiliencia es mi capacidad de anticiparme a ese episodio que me va a llevar a necesitar de la resiliencia. Entonces es como tener la alarma encendida o tener la luz encendida antes de que las cosas me pasen. O sea, me evito, ¿sí?, el dolor de pasar por la experiencia. Bien, eventualmente puedo caer, ¿sí? Y ahí, si soy una persona que soy resiliente conmigo, voy a saber cómo tomar esa oportunidad, sacar el mayor provecho de ella y sumar. Si estoy presidente en mi vida, que es un estado de estar presente también antes de la resiliencia, me va a permitir tener un espacio mucho más suave con eso. Valoramos la toma de riesgos antes de quedarme estancado en mi vida, valoramos el hecho de crear cosas nuevas, de ir hacia nuevas oportunidades aún siendo desconocidas. Ahí está el riesgo, antes que tener el apego a que, bueno, como decía Jorge, siempre se hizo así y las cosas son así. Las cosas ya no son así. El mundo es tremendamente exponencial, lo veíamos al principio. Las cosas, los métodos, los procesos cambian tremendamente, rápidamente. Las personas tenemos una curva de evolución bastante más lenta en algunos lugares. Por eso nos entrenamos, ¿para qué? Para estar más ágiles en ese movimiento y poder acompañar de alguna manera ese proceso. Dicho todo esto, la pregunta es, ¿cómo entonces practico en mi vida esto de la agilidad emocional inteligente? No pretendo hoy hacer un taller donde vos te vayas de aquí y digas, wow, ya con esto estoy resuelto. Esto para mí tiene que ver con trabajar y practicar, trabajar y practicar, trabajar y practicar. Pero hay 4 pasos que son necesarios para que vos puedas practicar esta agilidad. Insisto, porque es interesante ser emocionalmente ágiles en este lugar, porque personas que son ágiles emocionalmente, insisto, crean entornos ágiles también para ellos. Entonces, el primer paso de lo que sería la agilidad emocional inteligente lo llamamos el reconocer, ¿sí? ¿Qué significa eso? Permitirme mostrar y darme cuenta de aquello que está presente. Yo no conozco la edad de mi auditorio aquí, pero asumo que son bastante más jóvenes que yo, la gran mayoría, estoy asumiendo porque no los veo en este momento. Pero muchas veces en mi infancia yo fui educado en un lugar en donde las emociones no estaban permitidas ser expresadas. Les cuento una antigüedad. Por ejemplo, una de las frases de cabecera de mi abuela eran que los hombres no lloran, ¿sí? Cosas como esas. Y un montón de cosas más que han pasado, que han marcado un camino para una generación y para varias generaciones. Y hoy estamos desconstruyendo bastante de todo eso y permitiéndonos una expresión diferente, ¿sí? Sabiendo que no está errado, es simplemente una forma diferente de canalizar aquello que está conmigo. De hecho, la oportunidad de permitirme reconocerlo es el camino para poder expresarlo y aprovecharlo. Si yo no reconozco que mi emoción está presente, mi conciencia se va a ese lugar.
Porque ¿saben qué? La emoción se dispara. Y si la emoción se dispara, mi amígdala me secuestra y yo no estoy consciente de eso y no lo reconozco, voy a tener un resultado así como explosivo y ni siquiera voy a permitirme mostrar lo que está presente conmigo, porque lo que voy a mostrar ahí es una respuesta netamente reactiva. El poder reconocerlo es darme cuenta que eso me está sucediendo en este momento. Y la capacidad que tenemos todos los seres humanos de darnos cuenta conscientemente de que algo está sucediendo conmigo. Es tomar el control del perro, que no te arrastre por la calle, que digas, hey, ok, aquí estoy, ahí lo reconozco. Ahora, una vez que reconozco y me permito darme cuenta que está entendiendo que es simplemente apenas una expresión de mí, ¿qué hago con eso? El segundo paso, que tiene que ver con observarlo. Y para observarlo necesito elevarme por encima de lo que está pasando. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, que decía Einstein, ningún problema se resuelve en el nivel de conciencia que se creó. ¿Cómo se consigue esa elevación? Básicamente, Jorge hablaba aquí de lo que es la neurolingüística. La PNL habla de una tercera posición, poder mirarlo desde otro lugar, desde afuera, como un observador neutral. Observo que esa emoción que está presente conmigo, los sentimientos que están moviéndose en ese momento, los observo con neutralidad. No me valgo de eso para reactivarme y reaccionar. No se trata de eso, simplemente observo y reconozco ese impulso y ese estímulo en el cual me está invitando a mí a soltar la cadena. Entonces simplemente al observarlo con elevación, y con elevación significa sin juicios, porque en esos momentos puedes entrar a pensar cosas como que todo está mal, nadie me entiende, yo soy esto, yo soy lo otro, yo debería, yo no debería, y toda esa conversación interna que sucede a 1000 por hora en mi cabeza, lo que hace es alejarme de la posibilidad de observarme neutralmente. Si sos mamá o papá o tenés niños cercanos en tu vida, chicos pequeños, habrás visto que alguna vez un hijo puede hacer, o un sobrino, o un ahijado, o un vecinito, quien sea, puede hacer un berrinche delante tuyo, o así, un capricho muy fuerte, y son bastante expresivos muchos en ese lugar. ¿Sí? ¿Qué hacemos como adultos nosotros? Por lo general, nos alejamos un poco de la cuestión y observamos lo que está pasando para poder actuar en consecuencia de contenerlo, hablar de, sostenerlo, lo que fuera que vas a hacer en ese momento, con quien corresponda, lo haces desde un lugar de elevación. Si vos te pones a la altura del berrinche de la persona, posiblemente no hagas gran cosa. Posiblemente, yo no lo sé. Pero ¿qué me permite a mí? Elevarme, poder ver todo lo que está pasando alrededor y tomar nuevas acciones a partir de ese estado de elevación, no del estado de juicio, no del estado de la reacción descontrolada, sino controlar ese estímulo y hacerme consciente de. Una vez que yo reconozco y me puedo elevar sobre todo esto, viene el tercer punto, que es descubrir. ¿Qué es descubrir? Es darme el espacio que me permite conectar mi valor como persona, mi meta, a donde yo quiero llegar, y cómo yo puedo redirigir ese impulso dentro mío en esa dirección. Y ese es el proceso en el cual se trabaja fuertemente en descubrir. Esto se abre de muchas maneras, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? La emoción, en inglés emotion, ¿sí? Energía en movimiento, esa energía que está ahí, ¿sí? Puede dispersarse en una explosión sin ningún tipo de sentido, manchando todas las paredes, o puedo descubrir cómo utilizarla a partir de ¿qué? De conectar antes de la respuesta del estímulo quién soy, mis valores, hacia dónde voy y qué espero para mí conmigo en mi vida. Básicamente eso. Entonces, cuando yo reconozco que estoy yendo hacia cosas importantes en mi vida, cuando yo me reconozco el valor de quien yo soy, esa energía se convierte en un combustible extraordinario para poder dar el siguiente paso y avanzar. Entonces, en vez de poner toda esa explosión de energía hacia afuera para salpicar a todo el mundo, la tengo conmigo hacia adentro y no es la reprimo de ninguna manera, es la redirijo. ¿A través de qué? De descubrir ese potencial que tiene y conectarlo con mi valor. Y una vez que está conectado con eso, viene justamente acción. Y la acción es avanzar en pequeñas cosas. Hoy en día se habla mucho de esto,
Hay un libro muy interesante sobre microhábitos. Hay un montón de cosas que podemos hacer de hábitos atómicos, se llama, que es bien interesante, de hacer pequeñas cosas. Y el concepto este no es nuevo, es bien de la Gestalt, lleva muchos años. Y tiene que ver con esto, que pequeñas cosas hechas recurrentemente en lugares estratégicos en el tiempo generan impactos diferenciales. Pero para que esas pequeñas cosas se puedan hacer, necesitan tener un impulso emocional. Ese impulso emocional viene del descubrimiento de lo que estoy haciendo, de cómo poder tomar toda esa energía y reconvertirla hacia el combustible que yo necesito. Pero para reconvertirla tengo que estar consciente de mi valor como persona, mi meta hacia dónde voy, hacer esa reconversión y aprovechar en colocar un pequeño paso que me lleve y me apoye a crear un resultado bien mayor. Pequeñas acciones pueden generar grandes impactos en el tiempo. Hay un señor que me encanta, se llama Darren Hardy, trabaja mucho sobre productividad y él habla mucho de lo que es el efecto compuesto. Cuando vos comenzás a trabajar en esto de lo exponencial, al principio todo parece plano, todo parece plano, todo parece plano, y por eso mucha gente no consigue resultados. Como no ve la respuesta inmediata que debería ser, desisten en el camino de sus pequeñas acciones. Ahora, si la sostenés en el tiempo, llega un punto en el cual cuando la curva comienza a marcarse y a subir, en poco tiempo el resultado se vuelve exponencial para ti. ¿Pero en base a qué? A la constancia y a seguir. ¿Qué me permite a mí mantenerme constante en seguimiento? Me permite experimentar ese avance, esa energía emocional que yo puedo descubrir, redirigir conmigo y ponerla a favor de este proceso. Cuando yo experimento ese avance es donde yo creo el entusiasmo, y el entusiasmo me lleva después a crear ese movimiento exponencial. Es darle, 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 darle. Y como decía un maestro para mí, un maestro de quien yo aprendí mucho, el doctor John Roger, él decía, quien la sigue y la persigue, la consigue. Y de eso se trata. Ahora, para seguirla, perseguirla y conseguirla, hace falta estar neutral conmigo, mantener mi amor por sobre todas las cosas, reconocer dónde estoy, elevarme para poder ver la potencialidad de eso, reconvertir, descubriendo hacia dónde voy con eso y dar el siguiente paso. Si yo doy un paso en mi vida sin todo esto previo, probablemente avance un poco. Lo que pasa es que la motivación se va a perder por el camino, pues la energía lo que hace es motivarte a hacer mucho más. Entonces, ¿cómo me apoya a mí todo esto? Me permite darme cuenta, esta agilidad emocional inteligente, como te decía antes, de aprovechar la resiliencia y la presidencia como el siguiente paso para la expansión. Normalmente cuando una situación viene inesperada y no te la esperabas, te tomó de sorpresa, te causa asombro, ¿sí? No sabes qué está pasando, mucha gente pierde la confianza, entra a sentirse como perdido en ese lugar, y cuando las cosas no son como yo quiero, automáticamente, como hay por lo general mucho apego a ciertas cosas, el dolor se vuelve y se hace presente para mí, ¿sí? Y ese dolor puede generarme ansiedad, puede generarme descontrol, puede generarme pérdida de productividad, whatever, lo que vos quieras, ¿sí? Pero yo llego a ese lugar y cuando llego al fondo de ese pequeño pozo, si querés verlo así, como dice, hay un gap inconsciente, porque no lo registro, pero lo experimento, no lo demuestro, pero lo tengo adentro mío, lo estoy sintiendo. ¿Y por qué no lo demuestro? Porque ¿qué van a pensar de mí? Van a decir, soy débil, no me puedo mostrar así, yo no soy para esto, yo no nací para esto, con todo lo que estudié, con todo lo que hice, y todas esas cosas que te dices en esos momentos. En ese momento hay una oportunidad de hacer un quiebre, y el quiebre es una elección, que es ir por el amor o ir por el dolor y el miedo. Yo, una pequeña historia mía, yo hace unos años comencé a entrenarme para correr hasta ahora ya he corrido, mi máxima distancia fueron 21 kilómetros, una media maratón, me estoy preparando para correr los 42, es mi siguiente paso, los 42 kilómetros, y me di cuenta cuando corría mi primera carrera de 10 kilómetros, que estaban mis hijas esperándome en la llegada, que fue uno de mis hitos en la vida, que fue muy emocionante. En un momento estaba muy cansado y tuve miedo de no llegar. Y la respuesta a ese miedo no fue el valor, el coraje, fue el amor que yo sentí cuando mis hijas me estaban esperando sin que yo lo supiera por el kilómetro 7,5 y me acompañaron corriendo 200 metros. Pero papá, fui. Y esa inyección de amor que yo recibí en ese momento me permitió a mí hacer ese esfuerzo extraordinario, ¿sí?
para llegar al resultado que yo quería. Por eso ese quiebre de enfrentar el miedo de que las cosas no son como yo quiero, no necesariamente tiene que ver tanto con coraje, aunque es necesario, ¿sí? Tiene mucho que ver con cuánto amor estoy dispuesto a sentir conmigo, ¿sí? Y cuando yo conecto ese amor conmigo y me doy cuenta de quién soy y acepto el desafío y estoy consciente de eso, ahí es cuando yo recupero la oportunidad a través de la acción, de la confianza. Yo creo mayor confianza en mí, creo mayor valor en mí y es ahí donde me reencuentro con mi mayor expresión conmigo y entro a lo que llamamos esa nueva normalidad expansiva o una nueva normalidad emocional. La presidencia que va a ser, de alguna manera, no sé si ven mi cursor aquí, espero que sí, es evitarte caer en el pozo y estar más atento, ahorrarte todo este proceso y simplemente no perder la confianza porque sabes cómo funciona. La presidencia te va a poner de alguna manera en alerta para que no pises el palito, si querés verlo de esa manera. Ahora, ¿cuál es el beneficio de sentirme o de practicar lo que llamamos la agilidad emocional inteligente? Lo que yo he descubierto al cabo de todo este tiempo que estoy trabajando con esto y lo que he investigado es que personas que practican agilidad emocional inteligente se enfocan mucho más en soluciones simples, dejan de entrar en la espiral de su cabeza, de darle vueltas y vueltas y vueltas, y van a cosas que son prácticas, simples y a un siguiente paso. Tienen la humildad y la capacidad de aprender de las experiencias. ¿Qué significa eso? Que tienen un nivel de responsabilidad enorme sobre cómo llegaron a ese lugar. Las cosas no me pasaron. Por alguna razón yo llegué a este lugar. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué omití? ¿Sí? ¿Qué cosas del entorno no vi para que este momento suceda como está sucediendo? Esa es una gran respuesta que tienen las personas que practican agilidad emocional inteligente. Consiguen regular sus respuestas emocionales frente a este estado de presidencia que te decía yo, contienen mucho más esa respuesta de secuestro amigdalar. ¿Por qué? Porque para estar presidente yo necesito estar presente. Y para estar presente yo necesito respirar y estar en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y ahora, por lo general, las cosas no están pasando. En el aquí y ahora lo que está pasando es lo que está presente aquí. Y ahí puedo contener y regular mi respuesta emocional. Lo que me permite crear y mantener un espacio de amor conmigo y con los demás. Me valoro a mí, valoro mucho más a las personas y son personas que promueven elecciones conscientes. ¿Qué significa eso? Vamos a dar el siguiente paso previamente habiéndome dado cuenta de qué se trata y no quiere decir que no haya casualidades, que no haya cosas que puedan suceder, pero por lo general estamos conscientes hacia dónde vamos y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué más tienen como beneficio estas personas? Son personas que tienen un mayor nivel de adaptabilidad a los cambios. Como decíamos antes, no están tan asidos al plan en particular, sino están mucho más abiertos a que las cosas vayan sucediendo, actúan de acuerdo a sus valores más preciados y valores principales. Una de las frases que me encanta a mí, que decía un cómico muy antiguo, Groucho Marx, él siempre decía, tengo estos valores y si no le gustan, tengo estos otros. ¿Sí? No es el tipo de eso, me parece una cosa muy graciosa, no es el tipo de respuestas que tienen las personas que son emocionalmente ágiles. Actúan de acuerdo a principios y valores y de hecho son como un límite para eso. Si no está dentro de mis valores, no actúo en esa dirección. Se comprometen con objetivos a largo plazo con mucha más facilidad. Y eso lo vi yo trabajando mucho con la procrastinación, ¿sí? Que justamente una de las cosas que nos pasa es que tenemos objetivos a largo plazo, no podemos avanzar y aprenden mucho más las personas que son emocionalmente ágiles a sostener y comprometerse en esa dirección. ¿Qué significa eso? Tienen mucha más capacidad de sostener la visión de lo que están queriendo e ir en esa dirección. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque enfrentan las emociones difíciles o desafiantes o duras con curiosidad, no con esa sensación de víctima de por qué a mí, por qué todo esto me pasa a mí, no nací para esto, todo el mundo se despertó para estar en contra mía. No, no, hay cosas difíciles, obvio, hay cosas injustas, van a seguir pasando, la vida no es justa, la vida funciona como funciona. Ahora, como yo enfrento eso, es lo que hace la diferencia para mí en este lugar. Y si las enfrento con curiosidad, tengo una enorme oportunidad para aprender, como veíamos antes, reconocerlas, elevarme, aprender de eso, girar adentro mío esa ecuación para poner toda esa energía al servicio del siguiente paso.
Puede que funcione, puede que me cueste mucho, por eso otra cosa que también muestra a las personas que son emocionalmente ágiles con ellos es que tienen un nivel de autocompasión importante. Y ojo al piojo con esto, autocompasión no es tener lástima de mí, pobrecito de mí, autocompasión es entender que yo soy un ser humano que hago lo mejor que sé y puedo con la información que tengo en este momento. Yo siempre digo que muchas veces las personas tenemos una deficiencia en este lugar de la autocompasión, porque en el fondo pensamos que nosotros deberíamos ser perfectos, que yo no me puedo equivocar. Y si no, hago el ejemplo que hago siempre. Si tú estás en tu casa y a un amigo tuyo se le cae un plato, ¿qué le vas a decir? Ay, no te preocupes, no pasó nada, me quedan 11 platos más. Se te cae a ti el plato y ¿qué te dices? Muchas veces un rosario de cosas que son irrepetibles en este video. O sea, digo, y es increíble cómo me maltrato a mí, pero cómo puedo ser compasivo con otros, especialmente con aquellos que amo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo no puedo mantener esa compasión por mí, en algún momento me está costando amarme en ese lugar. ¿Sí? ¿Y por qué me cuesta amarme? Porque estoy confrontando emocionalmente e inconscientemente conmigo lo que está sucediendo a cómo las cosas deberían ser. Y si se acuerdan del manifiesto que estaba antes, hay mucho más apego, ¿sí? A estar felices a que como las cosas deberían ser, ¿sí? O sea, pucha, es un plato, ya está, sigamos adelante. ¿Qué es eso? Me diría a mí lo que estoy dispuesto a decir a mi mejor amigo si le pasara a él. No pasa nada, sigamos adelante, vamos por lo que sigue. Y cuando llego a ese nivel de aceptación conmigo, tal y como yo soy, ese momento en el cual, a partir de esa base de aceptación genuina, yo puedo avanzar, expandirme y crecer como ser humano. Y eso depende mucho de cómo estás dispuesto a ver las cosas, cómo estás dispuesta a ver las cosas, porque las cosas son como son y lo que hace la diferencia es cómo yo las confronto con ellas. Y para decirte eso, cierro con una frase de quien es mi gran maestro en esta vida, que tiene muchas frases amorosas. Una de ellas, hay gente que está aquí que la conoce y la va a reconocer en su corazón. El doctor John Rogers decía que en la mente el amor es un concepto y en el corazón el amor es una acción. Eso se aplica mucho a este concepto de agilidad emocional inteligente. En tu corazón la acción viene de dónde, de tomar ese pensamiento, aprovechar la energía de lo que está presente y ponerlo al servicio. Y cuando te vas a mover en el mundo físico, acordate que tu actitud es lo que fundamentalmente hace la diferencia en tu expresión. En tu expresión como si se hace creativa y positiva o negativa y contraída. Finalmente, y la buena noticia es que esa es tu elección. ¿Y de qué me sirve a mí tener esta conciencia de elegir mi expresión? Y ya cierro con esto. En esta línea, si vos te das cuenta a la hora de tomar una decisión en tu vida, ¿sí? Hay por lo menos dos caminos que se abren, camino A o camino B, mínimamente. Por eso estás consciente en ese momento. No importa cuál elijas, A o B, vamos a partir de la base que no son caminos mejores o peores, son apenas diferentes. Las consecuencias de tomar un camino o tomar otro también serán diferentes. Ahí maduramos las personas en base a qué? A aprender de lo que vamos haciendo y las consecuencias que tienen. Pero si tú eliges ir por el camino A y te haces consciente de ese momento y te haces consciente de tu expresión, eres razonable en tu camino, estás presente en esa elección, practicas la agilidad emocional inteligentemente en ese lugar y das tu siguiente paso y haces de eso un hábito en tu vida, el hábito es estar presente conmigo, vas a ver que al cabo de poco tiempo de mantener esa conciencia de elecciones vas a empezar a sentir contigo una mayor sensación de libertad. Yo me siento libre de poder conscientemente ir hacia donde yo quiero. Y cuando esa libertad se te haga presente como experiencia, no va a pasar mucho tiempo en tu vida, no va a pasar mucho tiempo hasta que te des cuenta que eso trae presente para ti una mayor sensación de paz. Me siento en paz porque libremente y conscientemente elijo lo que yo quiero hacer. Ese proceso conecta a las personas con lo que en este ámbito de trabajo llamamos el poder personal. Y el poder personal viene de la conciencia de tu elección y de tu habilidad de manejar inteligentemente tu energía emocional. Por eso, la agilidad emocional inteligente es el apoyo ¿para qué? Para crear soluciones simples. Y como decía Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón.
Esto es lo que tenía hoy para contarte. Posiblemente en algún momento aparezcan aquí preguntas o algo. Si hay preguntas disponibles o algo, yo estoy con todo gusto a tu disposición por un ratito. ¿Sí? Y Ok, gracias, Jorge, por la oportunidad. genial, Germán, 10 puntos, me encantó. Y tengo una pregunta que me dice, ¿practicar ser emocionalmente ágil requiere de mucho esfuerzo? Habría que definir lo que sería esfuerzo, o sea, para esto. No, lo que sí requiere de voluntad, que no es esfuerzo, ¿sí? Y la voluntad que yo le encuentro a esto es la voluntad de mantenerme presente. Una de las cosas que pasa, Jorge, y me extiendo, y gracias por la pregunta, me extiendo sobre esta idea. Una de las cosas más fáciles que hay en la vida, cuando mis emociones están disparadas y brotadas, es culpar a otro de todo lo que me pasa, ¿sí? Y en otros tenemos un abanico enorme, que puede ser desde mi mamá o mi papá, hasta el ingeniero Jorge Castrillón, hasta el presidente de mi país, mi esposo, mi suegra, cualquiera. Y tener la voluntad de parar en ese momento, de elegir el culpable afuera e ir hacia adentro y poder observarme, ese es el ejercicio. Eso no es difícil, eso es simple, ¿sí? De hacer. Lo que es importante es tener la voluntad constante de no pisar el palito. Por eso la presidencia es mantenerme en ese estado de presencia para no hacerlo. Es más voluntad que esfuerzo, por lo menos para mí. ¿Sí? Hay una pregunta, es ¿cómo aplicar estrategias de agilidad emocional inteligente en el aula? ¿En dónde? En el aula. En el aula. Ok, posiblemente seas docente y estás con un grupo de personas ahí en tu lugar. Yo tuve experiencias de esto con personas que hacen docencia. He trabajado el año pasado en un programa también de maestros conectados para toda Latinoamérica. Y una de las recomendaciones que siempre les hago a las personas es que cuando vayan a tener interacciones con los chicos o con tus alumnos o lo que sea, tengas vos la capacidad de observar que son parte de un entorno que necesitan de alguna manera a veces un nivel de contención. Una forma de aplicar esto en el aula sería para mí antes de cualquier cosa y después de saludarlos, después de empezar, yo los invitaría a las personas a que respiren antes de comenzar su clase. Nada más que, solamente eso, solamente eso. Paren por un segundo y si lo quieren hacer así como más completo, yo diría, cerrá tus ojos por un momento, respira, date cuenta de que estás respirando, date cuenta de cómo sentís tu cuerpo. Mucha gente llega a las aulas, ya sean presenciales o virtuales, de un día de trabajo cargados, con mucha cosa. Digo, paren aquí por un momento, observa tu cuerpo, observa tu mente, qué pensamientos hay en tu cabeza. Y yo les sugiero siempre, no te enganches en ninguno, no los sigas, déjalos que vayan y vengan, simplemente date cuenta que estás pensando en algo más. Observa que las emociones, las respuestas emocionales, vienen muchas veces de seguir a esos pensamientos que están ahí, ¿sí? Y una vez que te hagas consciente de eso, date cuenta que una parte más grande tuya es capaz de ver todo eso. Cuando yo conecto con esa parte, que el doctor John Rogers me enseñó que la podemos llamar tranquilamente el corazón, cuando conecto con ese espacio a través de respirar y estar presente, ahí yo empezaría mi clase. Eso es agilidad emocional. ¿Cómo la utilizo? No permitiendo comenzar una clase con el perro agitado. O sea, calmamos el perro y después arrancamos, para que no me arrastre, ¿no? Básicamente eso, ¿sí? Ok, otra pregunta es, ¿qué estrategia debe implementar un líder o gestor para controlar sus emociones? Ah, qué bueno. Una vez le preguntaron a un policía en Nueva York, dice, ¿cómo llego al Carnegie Hall? Y el policía respondió, practicando, 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 practicando y practicando. La agilidad emocional se practica. ¿Cómo un líder la puede implementar? Yo diría, Leticia, que estás preguntando eso, y muchas gracias. Para mí, una de las cosas que más me lleva a mí a implementar esto como ejercicio es, como líder particularmente, es ser coherente, ¿sí? Coherencia es pensar, como digo yo, pensar, sentir, decir y actuar del mismo lugar. ¿Cómo puedo yo controlar mis emociones? Te diría que después, yo no sé, Jorge, si este material queda grabado o las pantallas quedan de acceso para las personas que están hoy aquí,
pero te diría que observes un poco el manifiesto que estamos hablando hoy, porque ahí tenés respuestas extraordinarias. O sea, valoro a la persona por encima de la evidencia. Por lo general, un líder o alguien que está gestionando un equipo de trabajo y tiene un conflicto, ¿sí? Lo que hace para confrontar el conflicto es confrontar la evidencia. Y cuando confrontamos la evidencia, confrontamos puntos de vista. Entonces, cuando yo confronto puntos de vista, estoy mucho más sensible a que mis emociones se disparen. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Simplemente cuidar a la otra persona tanto como me cuidaría a mí. Pero empezando ¿por qué? Por cuidarme a mí. Porque si yo soy capaz de contener la respuesta emocional, si el otro explota, yo estoy en un espacio de contención. Básicamente eso. ¿Cómo lo gestiono conmigo? Respirando. Para mí, una de las grandes claves que nos hemos olvidado mucho es respirar. Y yo me tomo un segundo más aquí. Yo siempre digo a la gente, antes de abrir tu computadora, antes de mirar el teléfono, antes de comenzar a trabajar, antes de todo, tomate 30 segundos, 20 segundos y respira conscientemente. Podés practicar mindfulness, una herramienta fantástica que te puede apoyar a tener presencia o atención plena también. Es una gran respuesta para mí también, pero yo creo que la clave básica sería respirar. ¿Viste cómo te decían antes? Que te decían respirar y contá hasta 10. Era un método que era... ¿Para qué? Para contener justamente el secuestro amigdalar. Cuanto más estamos conscientes de la respiración, creo que más oportunidades tenemos ahí. Hay una gran clave, respirar. ¿Sí? Bien, vamos a la última, se nos van los tiempos. Cuando hablas de autocompasión, ¿haces la analogía más bien con el concepto de autoestima? Creo que yo lo dije, la autocompasión, como yo la entiendo, es de alguna forma un vínculo para poder tener una autoestima más alta conmigo, ¿sí? Lo que estaba yo contando antes, este ejemplo de que a mí se me rompe un plato o un vaso, lo que me digo a mí, lo que le digo a un extraño que le puede pasar lo mismo, eh, está muy ligado al concepto de que en el fondo yo debería ser perfecto. Y Jorge y yo lo sabemos muy bien, aún siendo argentinos, estamos un poco lejos de la perfección. Estamos un poco más cerca, por ahí no mentira, es un chiste malo eso, pero eh, pasa que muchas veces, como yo no me puedo equivocar, no me permito de alguna manera ese espacio de compasión conmigo. El concepto de la autoestima, de generar valor para mí, de reconocerme, de apreciarme, de sostenerme, de honrarme, de poner mi amor por sobre todo, ¿sí? Va a ser la respuesta que yo voy a poder generar conmigo, ¿sí? Cuando esa compasión esté presente para mí. Difícilmente yo me ame, me respete, me acepte mis valores si me juzgo, me maltrato y me descuido conmigo. Entonces, la autocompasión es un gran vehículo que me permite sostener ese espacio de autoestima. Espero que esté respondida, Alejandra, en esa dirección. Ojalá que sí. Ok, bueno, a todos aquellos que nos han saludado, me han saludado personalmente, un gran abrazo para todos aquellos también que saben quiénes son y que están continuamente en estas conferencias. Gracias por ser como son y realmente excelente. Así que ahora lo único que tengo que, digamos, repetir acá, si por favor podés dejar de compartir, Germán, y así puedo Con gusto. compartirlo. Gracias, Jorge. Y gracias por la oportunidad una vez más y ya me muteo y ya dejo de No, compartir. no, no, tranquilo, no te vayas todavía. No, no No, te echan todavía, Germán, no te hagas ok, problema. ok. Voy un poco dentro de la presentación, ¿sí? Voy a contarles un poquito. Primero, que esta presentación ustedes van a recibir junto con el certificado de participación el link donde pueden encontrar esta presentación en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Wix. En ese mismo canal de YouTube ustedes ponen Wix, UIIX en YouTube y les salen los canales, el canal que nosotros tenemos y ahí pueden encontrar todas las conferencias que hemos hecho prácticamente en todo este año. Y todos los que van a recibir también es el certificado de participación. Acuérdense que el certificado sale con el nombre y apellido con el cual ustedes se registraron. Cualquier problema, la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red de alumni, acá tienen los teléfonos y su mail para cualquier problema que tengan. Próximos eventos de noviembre.
este sábado tenemos función, sábado 18 de noviembre, 9 horas de México, 9 horas de la mañana, estamos hablando, 10 horas de Ecuador-Colombia, 17 horas de España, 11 horas de Bolivia. Vamos a tener a la doctora Eva García Beltrán. No hay aprendizaje sin emoción, experiencias educativas. Va a estar muy bueno, la doctora es una excelente conferencista y el tema me encantó. También vamos el martes 21 de noviembre, próximo martes, desde Argentina, demasiado argentino me parece. Licenciado Pedro Luis Figueroa, vamos perdiendo 1-0. Educación, desafíos y tecnopedagógicos para enseñar en la era de la inteligencia artificial. Martes 21 de noviembre, 18 horas de México, 19 horas de Ecuador, Colombia, 21 horas de Argentina. Cuando digo 18 horas de México es para todo Centroamérica también. Así llegamos al final. Germi, un gran abrazo. Te quiero mucho. Fue excelente tu charla. No la conocía esta, lo cual me parece bárbaro. Te manda muchos saludos mi esposa Gisela, ¿sí? Y realmente un gusto haberte tenido acá. Para todos aquellos que, digamos, hoy estuvieron, realmente un placer. Los invito a seguirnos con estas conferencias y tus palabras finales, Germán. Agradecerte la oportunidad a vos, a Wix, y reconocer la enorme contribución que están haciendo al mundo que viene. Gracias por eso. Gracias. Y para poder cerrar, les recuerdo, se va a abrir una encuesta de satisfacción, no le pegue mucho al conferencista. Para nosotros es muy importante, no porque lo quiero, por eso no digo no le pegue mucho. Es muy importante los consejos que nos van a dar, sus recomendaciones, como siempre. Nosotros aprendemos de los errores y cierro como todas las conferencias. Lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenas noches, Latinoamérica. Nos vemos. Chao, Germi. Chao, Gracias chao. por todo. Chao, chao. Chao.